Eh, Buenas tardes, estimados participantes. ¿Me escuchan apropiadamente? Sí, perfecto. Perfecto. Buen sonido, bien. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar ya con esta sesión de la tarde de hoy. Todavía no me presento, les pido excusas por eso. Ya en este momento me presentaré. En este momento van a estar viendo mi pantalla. Pues, un paisaje de forma estándar. Y vamos a iniciar con esta sesión de lanzamiento de este curso de educación virtual en profesiones de la salud. Entonces, voy a compartir. Ya tenemos un número importante de participantes. Y eh, como se mencionó, me corresponde en esta oportunidad y pues aunque las conciencias son interesantes, dar el lanzamiento, pero también coordinar el curso y acompañarlos a algunos de ustedes durante este proceso formativo de 3 semanas. Para iniciar la sesión de hoy, como les mencionaré, iniciaremos explicando en qué consiste este curso que ustedes están iniciando el día de hoy y que irá hasta el 21 de junio, pero también, por otro lado, empezar con la primera parte de la sesión sincrónica o la sesión temática, este tipo de temáticas. Lo primero era dar la presentación a los participantes, no se tienen que presentar, no se preocupen, que es el formato del curso, y de manera oficial le damos la bienvenida al curso. Entonces, quien les está hablando, Erwin Hernández, tiene el rol o el cargo en la Facultad de Medicina de coordinador académico de educación médica continuada. En nombre de los directivos de la facultad, a nombre de nuestro señor decano, el doctor Álvaro Romero, le damos a ustedes la bienvenida a este curso de educación virtual que está iniciando en este momento. Para la facultad esto es un proceso muy importante. ¿En qué sentido? Que la formación del talento humano, la actualización continua, la formación para el trabajo son elementos que ayudan al fortalecimiento y mejoramiento de los procesos que terminarán redundando en el mejoramiento de esos procesos educativos que hacemos con estudiantes, internos y residentes, pero también lo cual se puede traducir en beneficios directos para la población a la cual estamos atendiendo, o dicho de otra manera, nuestros pacientes. Podemos tener distintos escenarios, escenarios clínicos, hospitalarios, también escenarios poblacionales, simulación u otro tipo de escenarios en los cuales ustedes se pueden desempeñar. Y dentro de ese orden de ideas es que la Facultad de Medicina ha querido apuntar en este tema de educación para profesiones de la salud, de que tiempo atrás se ha posicionado en el país en este tipo de temáticas. Y para poder avanzar, hemos desarrollado una serie de cursos los cuales tributan a un diplomado, como les mostraré más adelante, el cual eventualmente va a tributar a una especialización en la maestría. No quiero decir con esto, y excúsenme el comentario, que es una publicidad a los distintos procesos que tiene la facultad. No, es todo lo contrario, es mostrar que esto va más allá, este curso pequeño que ustedes van a iniciar, y que la educación en profesionales de la salud es un proceso constante y permanente. Les puedo mencionar que llevo alrededor de 15 años en esta temática de educación virtual, pero día tras día estoy en constante mejoramiento, aprendiendo distintas tendencias y casi que les puedo mencionar que a lo largo de la vida uno va a tener que estarse consolidando y actualizando en este campo específico del conocimiento, porque como ustedes lo verán, un día nacemos, o un día salimos, nos graduamos como médicos y el otro día nos hacemos profesores y eventualmente atribuimos que como nos enseñaron o de pronto por intuición es como deberíamos enseñar, pero cabe decirlo, en el ámbito de la educación hay elementos que hay que adaptar particularmente a nuestros escenarios clínicos hospitalarios y que respetuosamente las teorías educativas, aunque aplican y de ahí pueden nacer elementos para la educación en ciencias de la salud, tiene elementos diferenciales muy particulares, porque mientras
en una maestría o en una especialización de pedagogía se ven elementos para poder avanzar, nunca les van a decir cómo se enseña en un hospital o cómo se enseña en un escenario clínico. Por eso es que este campo disciplinar de la educación en ciencias de la salud termina siendo muy especial. Y por eso menciono todo el panorama de distintos procesos formativos a los cuales ustedes van a tener la posibilidad de acceder por intermedio de la Universidad de La Sabana. Y no solo en esta temática, también hemos ido avanzando porque creemos que es importante avanzar en esta serie de elementos y como mencionaré más adelante, no es este el primer curso o la primera experiencia en este tipo de temáticas, sino ya llevamos de tiempo atrás avanzando. Pues bien, para también avanzar y ya cerrando lo que es esta introducción, pues iniciamos formalmente este curso, les damos la bienvenida, como ya mencioné, y es un curso que, mencionándolo desde el punto de vista amplio, se deriva de algo más grande, y hay que decirlo, que es el Diplomado de Introducción a la Educación para Profesionales de la Salud. Dicho de otra manera, primero se diseñó el diplomado y luego se abrieron los distintos cursos que ustedes ven a continuación. El diplomado de introducción a la educación para profesionales de la salud es un diplomado con una intensidad de 120 horas, se abre 2 veces al año, aunque pues no se ha abierto en los últimos años de una manera cerrada a un público específico. Todavía no podría decir con certeza cuándo se va a abrir para el público en general, y está organizado en 4 cursos. El primero, enseñabilidad y educabilidad en profesiones de la salud. El segundo, desarrollo profesoral y liderazgo en profesiones de la salud. El tercero, enseñanza clínica, evaluación del sitio de trabajo. Y este cuarto, que es el que nos convoca, educación virtual en profesiones de la salud. Si ustedes suman las distintas intensidades de los 4 cursos, nos da el diplomado de 120 horas. Y desde un punto de vista estratégico se decide abrir este primero para eventualmente avanzar, porque son temáticas particulares e incluso en la dinámica, y es algo bastante curioso, ya cuando estos dos módulos del diplomado me tocan a mí, ya han avanzado en distintos elementos y a veces puede ser más fácil o al contrario, puede llegar a ser mucho más complejo, porque en módulos anteriores, por ejemplo, del grupo de profesores o los diseñadores que en este momento somos 4, la doctora Claudia Jaimes, el doctor Jorge Alberto Restrepo, que algunos de ustedes lo conocen, y el doctor Francisco Lamos, y quien les está hablando, hemos podido avanzar en un discurso pedagógico en donde, por ejemplo, con el doctor Jorge Restrepo hablamos de la importancia de no maltratar al estudiante, la importancia de ser mucho más cercanos. Entonces, cuando llegamos ya a esta última parte, ya el discurso es mucho más sencillo. Sin embargo, eso no quiere decir que en este curso en el cual ustedes van a iniciar el día de hoy, no se aborden esa serie de elementos. Tengo que confesar que puede en algún punto, o se pueden generar de pronto mensajes incómodos, porque se puede llegar a cuestionar, particularmente este campo que es mucho más específico, cómo hemos ido aprendiendo o cómo vamos aprendiendo en cuanto a la virtualidad. ¿Por qué? Porque curiosamente de todas las temáticas, cuando uno explora con distintos profesores o colegas como son ustedes, mencionan o lo dicen abiertamente, mire, es que yo sé educar, educo con mis residentes, educo en el hospital porque llevo 30 años, y es muy respetable, digamos, desde el punto de vista amplio, ese punto de vista. Pero la pregunta que no le haría es, ¿pero realmente lo estamos haciendo bien? ¿O es posible mejorar? Y en el mismo sentido nos ocurre lo mismo eventualmente en educación virtual. Aquí voy a hacer un juicio grande, con relación a la educación virtual, y es que la pandemia nos llevó a que muchos exploráramos sobre esta serie de plataformas educativas, el Moodle, el Subir, el PPT, la videoconferencia, pero infortunadamente muchos creímos que eso era educación virtual. Y lastimosamente, a la fecha, las experiencias negativas en la pandemia de cómo fueron formados muchos niños, muchos adolescentes, muchos universitarios, muchos profesionales de la salud, pues han quedado latentes. Ya nadie quiere particularmente exponerse a este tipo de procesos formativos. Pero la verdad, hay que decirlo desde el punto de vista amplio,
es que no estábamos preparados para llegar inmediatamente a la presencialidad a este tipo de herramientas. Y al no estar preparados, pues eso genera que la experiencia, que es absolutamente real, pues se expresara en procesos de educación que fueron inefectivos y que no traducen o no reflejan lo que verdaderamente es educación virtual. Entonces, a partir de este curso, y es un panorama importante, hay que cambiar, digamos, perspectiva. No les pido, porque eventualmente no sé si la pandemia generó situaciones negativas, y sé que para todos ustedes la pandemia ha sido un proceso muy complejo, pero sí les pido que en la parte educativa cojan esa serie de herramientas o esa serie de experiencias favorables que tuvieron, pero también tengan apertura a los elementos que les vamos a mencionar durante este proceso formativo. Es un curso de 24 horas, o dicho de otra manera, 3 semanas, con una metodología virtual, con sesiones sincrónicas y trabajo en plataforma. Como ustedes verán, distintas metodologías, porque tenemos elementos sincrónicos, que son en tiempo real, lo que estoy haciendo en este momento, o asincrónicos, que implican plataforma, o implica también otra serie de herramientas que están aquí combinadas en este proceso. Y este curso está dirigido a profesionales de la salud de diferentes profesiones que estén o que deseen a futuro empezar a integrar o incorporarse en procesos de educación médica, y se selecciona este tema de educación virtual precisamente para hacer esa reflexión y dicho panorama. Y esto tiene resultados previstos de aprendizaje. Y aquí es donde vamos a empezar a introducir elementos conceptuales o términos que son propios de la educación en ciencias de la salud. Un resultado previsto de aprendizaje, y no sé si de pronto alguno ha tenido experiencia en docencia, antes se hablaba de competencias, aunque todavía se sigue hablando, o el objetivo, hace referencia a eso que yo espero que el estudiante tenga al finalizar. Es como yo, como profesor, me comprometo a sacar a los estudiantes. O sea, yo espero que ustedes al finalizar salgan con esto. Es una dinámica un poco más avanzada, digamos que la competencia o la capacidad, como dicen educadores médicos, también tiene una evolución importante. Es un resultado previsto de aprendizaje lo que nos va a llevar a, mediante este curso, que ustedes conozcan esos elementos de educación virtual en la práctica docente de ciencias de la salud. Van a conocerlos. Identifiquen los referentes conceptuales de telesalud. Esto también es importante. Comprendan las generalidades para la elaboración de recursos educativos virtuales. Comprendan los elementos pedagógicos de los ambientes virtuales de aprendizaje. Identifiquen buenas prácticas para ser un buen tutor virtual, diferente a tutor presencial, aunque hay elementos que son transversales, y conocer las herramientas de la web 2.5 y su aplicación en salud. Estos son los 6 resultados previstos de aprendizaje o RPAs que se esperan que ustedes vayan adquiriendo durante este proceso de 3 semanas. Son modestos, pero pues digamos que son realistas a lo que el curso tiene diseñado. Se espera que tenga una dedicación de 8 horas, pero aquí hay un elemento importante, porque es que a veces, y en pedagogía, pero es mejor en educación virtual, creemos que las 8 horas hacen referencia a ese tiempo constante que estamos frente a una pantalla. No necesariamente. Por eso un crédito académico son 48 horas, en donde son aproximadamente 16 horas de clase y el resto es tiempo independiente. Esto para introducir otro elemento conceptual en pedagogía. Pero lo mismo ocurre en educación virtual, y en educación virtual el cálculo se hace diferente, porque es el tiempo en un peor escenario, cuando digo es el escenario máximo, que un estudiante se puede demorar para poder cumplir con los resultados previstos de aprendizaje. Digamos que se contempla dentro de esa dinámica. ¿Y qué se tiene contemplado? Revisar materiales y contenidos que ustedes verán en la plataforma. Ya les debió haber llegado la credencial y la ruta para poder ingresar, pero también realizar actividades de aprendizaje que son rutinas de pensamiento. Ya les explico en qué consiste eso. Un foro de discusión, solo va a haber un foro para 3 semanas, y una actividad integradora. Dicho de otra manera, son 4 actividades de aprendizaje más todo lo que está contemplado en la plataforma. Y durante el curso hay distintas formas de interactuar. Están las sesiones sincrónicas, en donde podemos estar hablando en un tiempo real ustedes conmigo, las tutorías con los profesores asignados en cada grupo. Ustedes van a tener un tutor, van a estar organizados en un grupo y van a también
poder interactuar y colaborar con sus compañeros. Sino que si quisiéramos que aprendieran de manera individual, no los hubiéramos asignado a grupo y solo pediríamos tareas. Pero en la vida real, nadie trabaja solo. La gente o las personas tienen que trabajar colaborativamente. Ustedes trabajan en equipos interprofesionales. Por ese motivo también es muy importante poder discernir, intercambiar y aprender de forma colaborativa. Es un principio fundamental de la educación virtual, el aprendizaje colaborativo y el seguimiento en la plataforma, las actividades. En total son 3 sesiones sincrónicas hoy, y la próxima semana y 15 días, en donde tenemos la sesión de lanzamiento, que es la de hoy, y sesiones complementarias. Al revisar el cronograma, en el cronograma estamos viendo que empezamos con las distintas temáticas, las sincrónicas, y los temas que ustedes van a ver en plataforma son 3. El primero, introducción a la educación virtual en salud, el cual, aunque hoy la sesión sincrónica, incluso ahorita cuando finalice la sesión, ya después, antes no, les activo la plataforma, lo cual tendría un plazo del 1 al 7 de junio. Luego, la semana número 2, el tema tutorías y habilidades virtuales en ámbitos de aprendizaje, iría del 7 al 14 de junio y en la siguiente sesión seguimos con la temática y luego la integración del curso. Realmente es la parte en la cual se pretende que ustedes puedan avanzar o complementar actividades de las anteriores unidades y la última sesión sería el 14 de junio e iríamos, el plazo es desde que iniciamos mañana hasta el 21. La integración es transversal, no tiene contenidos temáticos por los cuales abordar. ¿En qué consiste o cuáles son las actividades? Usted va a tener en plataforma, como les mostraré ahorita, algunos recursos educativos, algunos materiales, y dentro de las actividades de aprendizaje tenemos 2 tipos de actividades formativas y actividades sumativas. Dentro de las actividades formativas, principalmente tenemos rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son procesos de reflexión, son 2 preguntas semanales, individuales, en las cuales se espera que ustedes puedan tener algunos elementos reflexivos o discursivos relacionados con las preguntas orientadoras sobre las temáticas que están viendo. Las pueden responder antes de revisar el material o después de revisar el material. No hay ningún orden, pero lo que busca es precisamente avanzar en un proceso de metacognición un poco más profundo con relación a las temáticas que se están viendo. Y entre las sumativas es una actividad integradora donde se integra todo el proceso, es un mapa mental y un foro de discusión. En algunos procesos incluimos algunas actividades, a veces incluimos juegos, pero pues viendo el público decidimos en esta oportunidad no incluir juegos ni tampoco cuestionarios, porque nos interesa también que ustedes en este proceso de educación virtual aprendan y eventualmente identifiquen otras actividades de aprendizaje que no son los cuestionarios, no son los exámenes de selección múltiple. Y para aprobar, pues se requiere un desempeño superior al 70%. Un elemento importante que les quiero confesar, en que en mi caso yo tiendo a ser un poco más serio, a diferencia de mis compañeros educadores médicos de este proceso formativo, es que todo lo que se menciona tiene una intencionalidad, todo tiene un propósito que al finalizar se espera que se dé una discusión. El colocar este porcentaje tiene un motivo particular que después lo discutiremos si recordamos, porque pues tiene tantos detalles este proceso formativo que eventualmente ustedes verán cómo se desarrolla a lo largo de este proceso. Pero tiene también una intencionalidad este proceso. Se me corrió la diapositiva, no sé por qué ocurrió. Tenemos acá que las rutinas de pensamiento, que son 2, tienen un 20% de desempeño, en total 40%, el foro un 30% y la actividad de integrar un 30%. Una pregunta que yo haría acá es, si las rutinas de pensamiento son una reflexión individual, ¿por qué colocar un foro de discusión? Una pregunta pedagógica interesante. Se supone que en el uno estoy respondiendo de forma privada y en el otro de forma pública. La respuesta es porque el foro de discusión es una actividad colaborativa. Y lo más importante
del foro de discusión no es responder las preguntas desde el punto de vista individual, porque para eso están las rutinas de pensamiento. Lo más importante del foro de discusión es poder llegar a un consenso en un periodo de 3 semanas. Son dos preguntas muy sencillas. Ustedes van a tener que poder discutir e interactuar. No nos interesa que se limiten a responder las preguntas porque no es un monólogo o interactuar solamente con el tutor. Nos interesa que interactúen con los distintos compañeros. Y como verán, en una escala de evaluación, o dicho en pedagogía, tercer término de la tarde, rúbrica o escala de evaluación, hay principios claros definidos para poder tener un mejor desempeño en el foro de discusión. Y por último tenemos la actividad integradora, que es un mapa mental que busca integrar particularmente el proceso de las preguntas de la actividad integradora. Las podrán conocer directamente, creo que desde mañana. Entonces, hay actividades, como ustedes ven, transversales. El foro y la actividad integradora van del primero hasta el último día y hay 2 rutinas de pensamiento. En total son 4 actividades de aprendizaje, más las sincrónicas, más la revisión, porque la plataforma nos permite tener unas métricas sobre el proceso. A partir de esto, tenemos también un equipo académico. Pues detrás de este curso hay un equipo grande. Tenemos en este momento un total de 12 profesores, pero para la situación particular, para este periodo de 3 semanas, solo 2 nos van a acompañar. Incluso tengo una compañera profesora, la coordinadora académica total de este diplomado, que nos está acompañando para ver y hacer seguimiento a esta temática. Dentro de ese equipo y los autores, ustedes tienen que identificar los canales de ayuda. Esto es muy, pero muy importante, porque hay distintas formas para poder avanzar. Y como este es un curso de educación virtual, como lo veremos, creo que es en la segunda sesión sincrónica, el elemento más importante antes de iniciar un curso es identificar los canales de ayuda. Y no hay que tener pena en pedir ayuda. Miren, se me olvidó la clave, no puedo ingresar, no pude subir la tarea, se me venció el plazo. Es importante identificar todos esos canales de ayuda. Y particularmente la coordinación académica de este curso, pues recae sobre quien les está hablando, y el correo electrónico es el que ustedes en este momento pueden ver en pantalla. Pero a su vez también tiene una mesa de ayuda para tema de contraseña e ingreso, que es José Miguel Claros. También está aquí su correo. Y ustedes también tienen un espacio con los tutores virtuales para poder ir discutiendo en el foro de discusión, pero también hay un foro de inquietudes. El foro de inquietudes lo van a encontrar en cada unidad y en la unidad de integrador, y también desde el inicio. Ustedes pueden preguntar a cada uno de los tutores que los pueden estar acompañando y resolver elementos tanto de forma como de fondo. Como les digo, en el tema del ingreso, que no me sirvió la contraseña, la clave, es con José Miguel Claro, digamos que es de la estructura general con plazo. Les mencionamos o les recomendamos mejor que se comunique con cada uno de sus tutores. Ya sus tutores se van a presentar, mañana les enviarán un mensaje para que los puedan identificar. Y si tenemos algún problema con algún recurso, tenemos a Unisauna e-Learning, que es la unidad académica que se encarga de subirlo. Entonces hay un proceso, como les mencioné, grande dentro de esta temática. Entonces, bien. Estos son los tutores. No me voy a presentar, voy a presentar primero a la doctora Diana Marcela Díaz. Ahorita ella pues va a prender la cámara cuando yo se lo indique. Y los 2 tutores que ustedes van a tener en este proceso son a la doctora Diana Marcela Díaz Quijano y a quien les está hablando. La doctora Diana Marcela Díaz Quijano es médica, especialista en epidemiología, magíster en epidemiología clínica, tiene un doctorado en salud pública y es profesora del departamento de epidemiología. En mi caso particular, mi nombre es Erwin Hernández, yo también soy médico. Sí, pues lo ideal es que hubiera diversidad en las profesiones de la salud, pero pues esta oportunidad es también una conciencia interesante. Tengo 3 maestrías, una en investigación de atención primaria, una en dirección de sistemas de salud y un MBA en salud comunitaria. También tengo un doctorado en investigación clínica y soy profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública. Pero un detalle importante, y les pido excusas si suena un poco presuntuoso o arrogante, pero quien les está hablando es el coordinador académico del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia desde el año 2012. He tenido la responsabilidad de avanzar en procesos formativos de alrededor de 3.200 participantes
participantes con tutoría y 200.000 en cursos de autoaprendizaje. Digamos que ese ha sido mi rol y por eso es que particularmente me han solicitado apoyar en esta temática de educación virtual. Una pregunta interesante que ustedes revisarán en la hoja de vida de quienes están presentando es que ninguno tiene especialización en educación virtual y vamos a estar tutelando este proceso. Lo cierto es que la doctora Diana Marcela, quien le está hablando, aunque no tenemos ese proceso formativo, no quiere decir que tengamos las competencias y capacidades para hacerlo, sino por el contrario, nosotros hace 17 años fuimos formados como tutores virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, cuando estaba iniciando este tema de educación virtual. Esto pues, nos ha permitido durante el periodo de 17 años ir conociendo esta serie de herramientas y temáticas para poder acompañar distintos procesos. Y se consideró que no era necesario avanzar en un proceso de educación formal para adquirir esta competencia, porque ya se tenía. Entonces, dentro de esa dinámica, ahora sí, invito a la doctora Diana Marcela a que pueda prender su cámara. Ella me va a decir que estoy sonando como papá regañado diciendo el nombre completo, pero la idea es que nos podamos presentar. Y doctora Diana, buenas tardes, puede prender su cámara y para presentarse a los participantes. Voy a tener aquí el video, el mío. Hola Erwin, ¿ahí me ves? Sí, ahí te estoy viendo. Ah, bueno, porque yo no me veo, entonces, bueno, no, bienvenidos todos. Erwin pues ya me presentó, fue muy amable en la presentación. Lo único que no me gustó mucho fue lo de los 17 años. Yo nunca había hecho esa cuenta de hace cuánto estamos formados como tutores virtuales. Pero pues en ese recorrido lo importante es que hemos podido acompañar muchísimos cursos de diversas temáticas en esta modalidad y es lo que finalmente hace que se consolide este microcurso en el que ustedes están participando y que seguramente va a tener unos resultados muy interesantes. Muchas gracias por estar acá, por la intención de formarse en estas competencias. Y lo que necesiten como tutora, estas 3 semanas estoy prácticamente dedicada a este curso, así que bienvenidos y estoy a la orden. Muchas gracias. Doctora Diana, pero muchísimas gracias. Y después de la presentación, pues en mi caso, he estado hablando durante ya aproximadamente media hora de lo que es el curso. La doctora Diana va a estar en el grupo B, yo voy a estar en el grupo A. Tranquilos que se les va a enviar la información de quién corresponde a cada grupo. Y la idea es poder ir avanzando en este proceso, como lo mencionamos, con cada uno de los tutores que tenemos a cargo. Ya para ingresar al curso, hoy temprano pude corroborar porque me enviaron copia, se les debe haber enviado, recuerden la mesa de ayuda, el acceso, tanto usuario y contraseña, quienes ya han tenido cursos previos no tienen que pensar en el usuario y contraseña, para poder ingresar al curso de educación virtual en profesiones de la salud. Como verán, esta es la URL para que la tengan en cuenta y puedan ingresar directamente. Y cuando uno ingresa, pues en mi caso ya tengo editado el perfil, ingreso, vengo aquí al curso de progreso y encuentro aquí el curso de educación para profesionales de la salud. Cuando ingresen a la plataforma, esta visualización todavía no la deben tener completa porque esto es cuando ya finalicen, pero pues, progresivamente pues lo van a ir viendo. Ustedes van a encontrar acá distintas herramientas. Debajo del banner principal van a tener aquí el espacio que se llama avisos de la coordinación. En los avisos de la coordinación, ustedes van a encontrar el recordatorio o las fechas de las sesiones sincrónicas, inclusive el enlace que va a ser el mismo para todas, información general del curso e incluso la escala de evaluación del foro de discusión. Como les digo, todo está en la plataforma, ya está listo, inclusive si yo lo abriera todo hoy, no tendría que abrir nada ni editar nada de aquí al 21 de junio, ya todo está ya editado en la plataforma. Pero recuerden, un detalle importante es que puedan revisar cada cosa en detalle e identifiquen los distintos espacios para que ustedes puedan pues solicitar ayuda o revisar la escala de evaluación o rúbrica, como se llama, para poder entender o avanzar sobre el hilo conductor de este proceso formativo. Primero ustedes tendrán, ya lo tienen, aunque ahorita finalice
esta sesión, desactivaré la unidad número 1, que se activa desde hoy o desde mañana, pero pues la puedo dejar desde hoy hasta el 7 de junio. Luego el 7 de junio se les activa la unidad 2, pero también desde mañana van a tener la unidad integrada. O sea, realmente no va a ser mucho. El curso está diseñado pedagógicamente para que todo lo tengan de una. O sea, prácticamente la próxima semana ya va a estar todo disponible, pero les recomendamos que de forma sistemática vayan avanzando de acuerdo a las indicaciones. No está bien que intenten hacerlo todo de una porque pueden estarse infoxicando de la cantidad de información que puede tenerse, sino de forma paralela y en la medida que se vaya avanzando, vayan construyendo. Recuerden, la unidad 1 una semana, la 2 la siguiente, y aunque la integradora se puede hacer desde la semana 1, se tiene el espacio de la semana 3 para que ustedes puedan complementar. Recuerden también la posibilidad de interactuar con sus tutores. Cuando ustedes ingresen a esta pestaña de introducción, que acá, si hiciera clic acá, ustedes van a encontrar aquí varios elementos. Por ejemplo, en la parte de arriba van a encontrar una forma de llegar a la unidad número 1 o devolviéndose y haciendo clic en la caja de unidad número 1 van a poderla encontrar. Van a encontrar la guía de aprendizaje del curso que se recomienda que ustedes la tengan en cuenta, donde básicamente se resume lo que yo les he presentado en esta tarde de hoy. Luego la metodología, el desarrollo, pues es básicamente lo mismo. Y aquí está el foro de inquietudes, es el primer espacio donde ustedes pueden manifestar las inquietudes, básicamente es el mismo para todos. Y luego, cuando pasemos ya a la unidad número 1, ustedes van a encontrar ya aquí bajando los resultados previstos de aprendizaje, un itinerario, cuáles son los contenidos que se esperan que ustedes puedan avanzar. Y en la unidad integradora, que va a ser la última, como ustedes ven aquí, no mostrar a los estudiantes, ustedes van a tener acá dos rutinas de pensamiento. Aquí está unidad integradora, unidad 2, estos recursos ustedes no los van a ver nunca. Y esta rutina de pensamiento, la primera hace referencia a la rutina de pensamiento 1 y luego está la rutina de pensamiento 2. Aquí van a encontrar el foro de discusión, aquí abajo que es transversal, y aquí el mapa mental. El mapa mental no se puede subir sino desde el 14 de junio. Esto está diseñado porque pues no es factible y no es lógico subir un mapa mental sin haber abordado todos los contenidos. Pero como esto tiene un proceso que termina siendo longitudinal y transversal, está diseñado de esta manera para poder avanzar. Antes de arrancar y de cerrar la sesión, porque todavía no hemos finalizado, nos falta hacer la introducción de este tema con una pequeña reflexión y la primera parte de estas 3 sesiones sincrónicas, quisiera preguntar si tienen alguna pregunta o comentario. Lo curioso en este tipo de escenarios, y pues no sé si les ha ocurrido a ustedes con sus estudiantes, que uno pregunta y normalmente puede ocurrir que no haya preguntas o se presenta lo que se llaman los tiempos de silencio. Uno como profesor tiene que saber manejar esos tiempos de silencio y pues eventualmente yo no sé qué alternativo de estrategia ustedes utilizarán para los tiempos de silencio, que si un estudiante se queda callado, que ustedes indagan o reflexionan por qué se queda callado, o eventualmente le dicen se sale o estudie porque no me está preguntando. Podemos tener varias estrategias pedagógicas, agresivas, punitivas, dependerá de cada uno de ustedes. Y en este punto, cuando estamos en la virtualidad, porque a pesar de que esta es una sesión sincrónica de expertos que tiende en su mayoría a ser unilateral, lo importante es que a pesar de que no existan preguntas, o sea, que haya una respuesta negativa, también la manifiesten. Ustedes pueden levantar la mano, pueden prender la cámara, el micrófono, no les voy a pedir que prendan la cámara, y si no, pueden contestar en el chat, mire, no tengo ningún tipo de preguntas. Eso ayuda para que el profesor eventualmente tenga una mayor interacción. Entonces, ya una persona levantó la mano, pero si no tienen preguntas, por favor, por intermedio del chat, pues coloquen, no tengo preguntas, o qué preguntas tienen. Recuerden estos mecanismos para poder interactuar. Dayan, adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Dayan Crispín, hago parte del equipo de educación de la Fundación Neumológica. Mi pregunta tiene que ver con lo que usted comentó al inicio de la sesión, y es que un crédito académico puede equivaler a 48 horas de estudios divididos entre horas presenciales y horas de estudio libre.
en la parte virtual existe esta misma clasificación de Esta horas misma de regla, más o menos porque en un escenario virtual, es una muy, pero muy buena pregunta, Dayan. Supongamos que yo tengo un crédito académico que son 48 horas. Si yo determino que son 16 horas sincrónicas, que son 16 semanas, y es una hora sincrónica a la semana, está perfecto con tiempo independiente durante las 16 semanas, que serían 32 horas, una hora por 2 horas de tiempo independiente para poder avanzar. Así, digamos que sería muy equivalente a lo presencial y estaría bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este curso? Bueno, un curso que dure 4 semanas y tengamos una intensidad de 48 horas. Yo no puedo pretender, porque tiende a ser un poco denso, que yo dicte 16 horas durante 12 o 3 semanas, prácticamente 2 horas al día, de una manera saturada, pretendiendo que se cumplan con las competencias. Entonces, en esas oportunidades, digamos que ese tiempo se puede contemplar entre lo sincrónico y lo asincrónico y lo que se tiene contemplado en plataforma. Lo que es siempre muy importante, y esto yo se lo digo a muchos de mis compañeros, es que no confundan con que la educación virtual es un repositorio de contenidos, en donde yo les subo las lecturas, reviso las lecturas de manera infinita, y cuando reviso esa cantidad de lecturas, ya digo que completó las horas. Incluso aquí yo siempre les digo una regla, contemplen siempre 10 páginas, algunos de ustedes van a decir es exagerado, por una hora de revisión. 10 páginas por una hora. Es una regla que yo le coloco a mis compañeros que diseñan cursos, porque, por ejemplo, yo tengo una compañera que dice, no, es que tienen que leerse las 150 páginas. Y yo les digo, pero es que el curso tiene 20 y más las sincrónicas, ahí se le fue el tiempo. ¿En qué momento el estudiante tiene la posibilidad de interactuar, de responder, de reflexionar, o inclusive pararse a pensar que lo que está revisando lo está comprendiendo? Entonces, a veces también tenemos que tener cuidado con el exceso de información. La educación virtual no es solo subir PDFs de manera indiscriminada o artículos para que el participante lo revise, sino hay que buscar distintas estrategias y en últimas, en total, eso se contempla el total de la intensidad, el tiempo que se demora en revisar, el tiempo que se demora en dudar, en pensar, en buscar, en investigar. Todo eso hay que contemplarlo. Entonces, digamos que, aunque no es una regla general, es muy importante que uno tenga en cuenta la intensidad. No sé si te respondí ya. Sí, doctor, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, gracias, Dayan. Voy a bajar la mano para que no me quede, por si tienes alguna pregunta más adelante. Y perfecto, no hay ninguna pregunta y entonces ya voy a dejar esta presentación. Estos, aunque son mis datos de contacto, en Twitter, si me siguen, que tengo Twitter, Instagram, que tengo Instagram, hasta tengo un canal de YouTube. Inclusive hace 3 años antes de la pandemia salió una nota de prensa que somos los educatubers. A mí a veces busco adaptarme, pero ser un youtuber profesional en mi caso no hace parte de mi campo de conocimiento, pero pues particularmente está el canal y aunque tiene 4.200 seguidores constantes y está monetizado, tengo que decirlo, estoy que hablarlo sin pena, pues esto es muy bajo en forma comparativa para influencers, que es una nueva profesión que eventualmente están. Pero bueno, eso será objeto de otra sesión. Ya para poder arrancar, y ya después de esta introducción, aquí está la presentación completa. Esta es la presentación completa de las 3 sesiones. Ya esto está parametrizado. Son 82 diapositivas para las 3 sesiones. Entonces, dicho de esa manera, es lo que vamos a abordar en las sesiones sincrónicas. Incluso, las 3 sesiones están divididas entre lo conceptual, entre lo reflexivo y lo práctico. La última tiende a ser la más práctica de todas y la primera tiende a ser la más conceptual y se van, digamos, combinando en la medida que vamos avanzando. Entonces, voy aquí a compartir ya nuevamente la pantalla. Entonces, para poder arrancar, porque esto hace parte de este panorama completo, les quiero hacer una pregunta, una reflexión inicial. Cuando ustedes viajan en un avión comercial, digamos comercial, ¿ustedes se sienten seguros en el vuelo? ¿Por qué se sienten seguros? ¿Qué los hace sentirse seguros?
quieren escribir en el chat, alguien puede levantar la mano. Entonces, sí, yo me subo en un avión y me siento seguro y sé que voy a llegar de la ruta A a la ruta B, Bogotá a Medellín, Bogotá a Miami, Bogotá a Madrid. ¿Se sienten seguros ustedes? Pueden contestar en el chat o pueden levantar la mano. ¿Y por qué se sienten seguros? Listo. Dayana, adelante. Bueno, creo que debo decir que de saturación, aumento de oxígeno y pérdida de peso. Tranquilos, no se preocupen si les suena el ruido de fondo. Yo sé que están en el hospital. Si de pronto pasa algún de sus hijos corriendo. Pero no se acordaba. Casi da. Y también voy a activar la hora de la hora. No es que me moleste, ni más faltaba. O si de pronto pasan vendiendo aguacate o la mazamorra, eso nos ha pasado. No se preocupen, no tienen que ser tan estrictos. Entonces, Dayan, adelante. Creo que en mi caso depende mucho de la aerolínea y del vuelo que haya comprado. O sea, hay varios factores que pueden decidir si me siento segura. Si tengo una aerolínea como de mayor presencia y tiempo, pues creo que me siento más segura que una de low cost más nueva. Ok, bueno. Interesante el punto, aunque yo ahí digamos que discreparía porque yo veo que, digamos que el low cost es más el tema de la experiencia de viaje. Yo no hablaría de la seguridad del tema, pero pues también es una experiencia interesante. Ximena, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo sí me siento segura porque pues digamos que no sé si estoy usando el término adecuado, pero la tasa de accidentes es muy baja. Y adicionalmente, pues hoy en día se cuenta con muchas listas de chequeo que hacen precisamente que los accidentes tengan una tasa supremamente baja. Entonces, me gusta viajar y pues no pienso generalmente en ningún tipo de accidentes o contratiempos que haya. Perfecto, muchísimas gracias. Andrés, adelante. Hola, gracias. Bueno, realmente las aerolíneas comerciales tienen unos estándares de revisión y de chequeo y mantenimiento de las aeronaves que son súper estrictas por las distintas entidades que las auditan, en este caso la Aeronáutica Civil. Entonces, ellos tienen millas de vuelo, pues, horas de vuelo para contar el seguimiento y revisiones. Y eso, ¿qué indica? Que todos los aviones los desbaratan hasta el último tornillo y vuelven y los reensamblan, por decirlo así, y eso garantiza que las condiciones de seguridad de las aeronaves son buenísimas, sumado a que para que un piloto pueda volar cualquier aeronave, sea el tipo que sea, pues requiere unas horas de vuelo larguísimas, no sé, desconozco cuántos, pero sé que son muchas, y no vuelan todas las mismas aeronaves, ¿sí? Un piloto se especializa únicamente en una sola aeronave. Aparte de los sistemas automatizados y de navegación o de autonavegación tan solo en despegue y aterrizaje, las aeronaves comerciales todas casi que suben y bajan solas. Entonces yo creo que es como la manera más segura de viajar. Andrés, usted mencionó algo muy interesante, pero voy a resumirlo para no ser tan larga la presentación, en que mencionó horas de vuelo. Dicho de otra manera, si lo equiparamos al ámbito médico, eso implica tiempo de entrenamiento antes de distintos escenarios, seguridad, como mencionaba también previamente, listas de chequeo, unos procesos sistemáticos. Dicho de otra manera, se desarma y se revisa para garantizar que pueda llegar hasta el último, digamos, hacia el fin último, ¿no? Dicho de otra manera, que sean confiables. Yo confío en el piloto, yo confío en el avión, yo confío en la estructura. Menciona Laura la confianza en el piloto. Yo confío que en el piloto está muy bien formado. Menciona Astrid, a mí más seguridad porque están listas de chequeo, un proceso riguroso, unas dinámicas. Me siento seguro, pero no al 100%, porque hay factores que determinan la seguridad. Dice Carlos, Alfonso, el primero es la línea, el estado del tiempo. Dice Andrés, ya, aunque lo mencionó, estándares. Dice Emily, modelo del avión, y la probabilidad de accidentes aéreos es baja. Entonces, guardando las proporciones guardando las proporciones, y no se ofendan si de pronto hago una equiparación
puede sonar molesta, pero un piloto y un avión, prácticamente en un trayecto, digamos Bogotá-Medellín, estamos hablando de un trayecto corto, 30 minutos mal contados, pues está jugándose con la vida de 300 personas mal contadas. Es un trayecto corto y para poderse jugar la vida de 300 personas tuvo que tener un entrenamiento grande. Nosotros día tras día nos estamos jugando la vida de las personas. Y a pesar de que nos jugamos menos vidas al día en trayectos tan cortos, también implica unos procesos estandarizados. Si ustedes lo revisan, lo equiparan a su práctica profesional, guías de práctica clínica, tiempo de entrenamiento, la exposición a tipos de escenarios, y eso implica una serie de elementos, como les digo, dentro de la metacognición que son importantes. Pero entonces les quiero contar, porque pues, yo quise traer esta reflexión inicial de un tema que la verdad no tengo ni idea, porque yo no soy piloto comercial y tuve que buscar para poder llegar a responder, para poder, digamos, hacer una reflexión inicial al respecto. Entonces, yo encontré que el proceso de entrenamiento de los pilotos, Aerocivil 2021 y IATA 2013, por lo menos se requieren 7 pasos. 7 pasos para que ellos sean entrenados. Lo primero es que se requieren, y esto es un elemento muy, pero muy importante, es una formación en tierra, que es la parte teórica. Luego, hacen un entrenamiento de vuelo pre-solo, digamos, pero empiezan como a entrenar, así se hace de tal manera, y luego viene su primer vuelo solo, que son en pequeñas avionetas y van avanzando. Luego los entrenan en instrumentos, porque también hay que tener un lenguaje. Ustedes vieron la noticia en algún tiempo que un pasajero sin ningún tipo de entrenamiento pudo aterrizar un vuelo porque al piloto creo que le dio una lipotimia, no estoy seguro. Está el simulador. Esto es muy importante. Está el vuelo nocturno. Hay que también entrenarse en vuelo nocturno y vuelos en ruta. Incluso Avianca e IATA recomiendan que para ser pilotos bien certificados tienen que hacer un entrenamiento basado en la evidencia, que se conoce por estas siglas, en donde se demuestre, como lo dijeron, con horas de vuelo, con disminución de errores, con la posibilidad de tomar decisiones que son confiables para manejar un avión, que son confiables para que las vidas de unas personas puedan llegar a nuestro destino en particular. Como les dije, les pido excusas si de pronto el ejemplo pues no aplica, pues estoy guardando las proporciones. Y lo curioso del caso, no sé si ustedes lo sabían, este es un simulador. Entonces, aquí el piloto se sienta, están los instrumentos, es muy parecido a la parte real. Y aquí es donde el piloto pues va sintiendo antes de que pueda tener ese vuelo en ruta y ese vuelo nocturno. Lo curioso del caso es que ustedes me pueden mencionar es que a ellos se les entrenan en distintas situaciones y condiciones, y algunos pueden decir, no, pues el piloto es muy sencillo porque está automatizado, prácticamente él solo tiene que presionar un botón, el avión sube, luego cuando va a despegar el avión aterriza, y eso es muy, pero muy sencillo. Pero cuando tenemos una noticia como esta, la de emergencia de LATAM Río Negro de marzo de 2022, en donde cuando uno ve lo que terminó ocurriendo, varios expertos en aeronáutica dicen el piloto fue muy capaz, porque eso pudo haber terminado en una tragedia. El no tener un tren de aterrizaje, el tener la capacidad, la serenidad, el entender qué hacer ante una situación que nunca se le había presentado y poder aterrizar sin ningún contratiempo, demuestra que particularmente el proceso de entrenamiento pudo cumplir con su cometido. Y esto es muy importante dentro del proceso reflexivo. Pero cuando venimos acá, ¿cómo se dio su entrenamiento? Se dio con un simulador, se dio con distintos elementos, con distintos escenarios de aprendizaje. Y esto para mencionar que fue posible, o es posible también aprender con escenarios virtuales, porque el simulador es un escenario virtual para aprender. Y esto quiere decir que particularmente pudo, pues por fortuna, llevar a feliz término este vuelo que terminó aterrizando en Medellín. Por eso estaba colocando el ejemplo. Entonces, para poder avanzar, estas van a ser las temáticas de las 3 sesiones. Hoy solo voy a avanzar en la primera. Vamos a avanzar en elementos conceptuales, reflexivos y operativos y prácticos, se puede decir, de lo que es la telesalud. Se me preguntarán, ¿pero por qué es importante la telesalud? Claro, porque es importante entender algunos elementos conceptuales.
la educación virtual en salud, donde pues mencionaremos en alguna parte estos simuladores, las tutorías en ambientes virtuales, cómo se construye un foro de discusión en la virtualidad. Y aquí les voy a mencionar algunas características y posibilidades, porque para nadie es un secreto que nuestros estudiantes hoy por hoy no saben escribir, no saben debatir, no saben, por ejemplo, la diferencia entre el punto seguido y el punto y coma, pero tampoco exponer sus ideas de forma escrita y peor, de forma verbal, pero pues es objeto de otro tipo de proceso formativo. Pero nosotros también tenemos la posibilidad de diseñar esos procesos reflexivos. Web 2.5, redes sociales e identidad digital, recursos educativos propios, cómo hacerlos u optimizarlos, porque es muy posible que ustedes hagan ya sus recursos. Y finalizaremos con algunas recomendaciones finales. Entonces, en cuanto a esta parte temática, la introducción a la telesalud, vamos a ver las definiciones normativas y qué ocurre en el COVID-19. Yo no puedo desligar el COVID-19. El COVID-19 nos ha enseñado muchísimo en distintos aspectos y panoramas. Y lo primero que tengo que mencionar es que este tema de la e-health, cibersalud o e-salud, desde dentro del punto de vista jerárquico, es lo que está por encima de todo. E-health es como se llama, digamos, sus características, y consiste en utilizar las tecnologías de información y comunicación, o TICs, orientadas a la salud y los ámbitos relacionados con ella. Y dicho de otra manera, consiste en aplicar las tecnologías de información y comunicación para educar, para investigar, para prestar servicios. Y dicho o visto de otra manera, la OPS de forma reduccionista dice que la e-health se puede resumir o está orientada en 6 condiciones y características. El registro médico electrónico, la historia clínica. Ustedes saben que desde el 2011 Colombia ha ido avanzando y que posiblemente a algunos no nos guste, pero esto ya hace parte y llegó para quedarse y evolucionar. La telesalud, en donde está incluida la telemedicina, esta es una confusión muy grande que se da. Creemos que telesalud es igual a telemedicina, no, una está contenida entre la otra. La M-Salud o M-Health, aplicaciones móviles, todo lo que tenemos en los dispositivos digitales, el e-learning, que es la formación, estamos acá en un proceso de e-learning, la educación continua en tecnologías de información y comunicación, que no necesariamente es e-learning, pero que puede tener puentes comunicantes, un videotutorial en YouTube. ¿Quién de ustedes no ha revisado un videotutorial para hacer algo? Eso hace parte del pan de cada día, hoy con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y la estandarización e interoperabilidad, que implica que si yo tengo una tecnología, ¿cuál es el secreto de una tecnología? Que sea interoperable, que sea compatible la una entre la otra. Cuando vienen las grandes compañías informáticas, el primer problema que se presentaron era que los dispositivos no eran compatibles los unos entre los otros, pero hoy por hoy, por ejemplo, quien tiene Mac puede enviar archivos a Windows y viceversa, porque es el éxito, la posibilidad de que los datos sean interoperables, y en salud sí que es necesario. Y es ahí en donde nos llega el término de telesalud. La telesalud implica llevar o prestar o mejorar la prestación de servicios de salud a distancia por intermedio de las tecnologías de información y comunicación. Y dicho de otra manera, se dice que en la telesalud, desde el punto de vista conceptual, está la teleeducación en salud. Ya mencionaremos en qué consiste. Está la telemedicina, pero también la teleenfermería, porque la telemedicina, digamos que estaría enfocada al gremio médico, pero también está la teleenfermería, en donde uno puede hacer cuidado comunitario o planificación o seguimiento de pacientes, o elementos emergentes. Dice que pueden existir, todas las profesiones podrían integrarse dentro de este proceso. E integrándonos, digamos, o viendo lo que esta definición está ahí, el e-salud o e-health, la telesalud, en donde está la telemedicina, teleeducación, estarían todos los procesos. Y casi que desde el punto de vista jerárquico y casi que positivista es difícil de integrar, pero hay que entender que todo hace parte del mismo panorama. Dentro de la misma línea, hay distintos elementos de telesalud. Y, por ejemplo, tenemos la teleconsulta, la teleconsultoría, que sería esa consulta de manera remota, el telediagnóstico, una segunda opinión, que yo estoy en el Guaviare o en la Guainía, perdón,
y requiere la opinión de un especialista, podría darse. Claro, aquí algunos están pensando, pero no es lo mismo si no se hace de manera presencial. Claro, hay unos riesgos con la telemedicina que no están cubiertos del todo, pero pensándolo desde un punto de vista como una oportunidad de mejoramiento, las poblaciones vulnerables o las que están más dispersas son las que menores posibilidades y mayores barreras de acceso tienen. Bajo ese orden de ideas, la telesalud se convierte en una oportunidad, y esto, por ejemplo, eventualmente en el COVID-19 sí que se despegó. El telecuidado y la teleatención, también lo que hacemos es cuidar en casa, la atención domiciliaria, la teleeducación que nosotros estamos haciendo, hoy estamos en teleeducación, la capacitación a distancia, o la teleeducación que también hacemos hacia los pacientes, y la formación médica y profesional continuada. Ya hoy por hoy decir que no se puede uno formar en educación formal con procesos virtuales sería un despropósito, porque ya las tecnologías nos ayudan o nos facilitan la vida. La teleadministración, sistemas informáticos interoperables, sistemas de facturación, la teleterapia, el seguimiento de la teleradiología, van a encontrar telepsiquiatría, teledermatología, todo lo que se imaginen dentro de ese panorama. Pero, como hay tantas definiciones, pues Colombia ha avanzado y Colombia tiene normativa específica al respecto. Y la primera vez que se habla ya de una manera fuerte desde el punto de vista normativo es a partir de la ley 1419 del 2010, la cual determina los lineamientos de telesalud para Colombia. Por eso es importante estas definiciones para que sepamos diferenciar. Y se dice que la telesalud está dividida en dos, en telemedicina y teleeducación para Colombia. Y creo que particularmente resuelve todas estas definiciones que ya vimos previamente. Y dicho de otra manera, es precisamente esa telemedicina que hace parte de la telesalud que obtiene o fomenta esa capacidad de fomentar prestación de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación por intermedio de las tecnologías de información y comunicación. Y busca un elemento muy importante, llegar a los sitios en donde no hay oferta o hay limitaciones por el área geográfica. Esto se dijo desde el 2010. Y la teleeducación en salud es el uso de las tecnologías de información y educación para mejorar la práctica educativa en salud a distancia. ¿Y cuál sería esa práctica educativa? A los pacientes, pero también en la formación del nuevo talento humano, ya sea en formación o en educación formal o para formación para el trabajo. Así es como se determina. Y estos dos son elementos importantes que no hay que descartar. Como les digo, el tema no es nuevo, lo que pasa es que la pandemia aparentemente pues, terminó mostrando o reflejó que era un tema relevante. No es hasta el 2019, coincidencialmente, un año antes de la pandemia, pues es coincidencial, que sale la resolución 2354 del 2019, junto con la 3100 del 2019, que habla de las condiciones de habilitación, para quien la conozca, en donde específicamente esta resolución 2654 establece las disposiciones de telesalud y la práctica de la telemedicina en el país, en donde esa 2354 se relaciona de una manera muy cercana con el sistema único de habilitación, en donde menciona de quién es la responsabilidad de prestar el servicio cuando este se habilite, y también que es importante dentro de estos principios que para quien vaya a hacer actividades de telemedicina o telesalud esté formado para poderlo hacer, porque hay que entender, hay que saber cómo se hace este proceso. Se dice que dentro de esta dinámica hay dos elementos que no requieren habilitación. Esto lo dice esta resolución: la teleorientación en salud y el teleapoyo. El teleapoyo puede ser el soporte solicitado a un profesional de la salud, una segunda opinión, donde yo, por ejemplo, por intermedio de un teleapoyo, estoy en el Amazonas y llamo a un colega en Bogotá y le digo: mire, tengo un caso, ¿usted qué opina? Ayúdeme con este tema. O la teleorientación, cuando yo puedo educar al paciente, a la familia y a la comunidad sobre distintas temáticas al respecto. En un momento que ya se hizo oscuro y ya no estoy viendo el computador. Ya no estoy en el computador. Y dentro de esa dinámica, ya hemos mencionado que pueden existir distintas categorías. Tenemos la telemedicina sincrónica
o la telemedicina sincrónica, que es un tiempo real, pero inclusive el pedirle un apoyo a un colega también se puede dar de manera sincrónica, no tiene que ser de manera sincrónica, por un chat o por algún correo, aunque hay unos elementos que hay que tener en cuenta que ya se los explicaré posteriormente. Tenemos la telemedicina interactiva y experticia entre profesionales. Cuando yo pido eventualmente una consulta o pido una interconsulta a otro especialista, pues eso es sincrónico y tienen que hacerse en un tiempo real. Pero la no interactiva, pues que requiere que posiblemente a mí me manden los exámenes siguiendo una ruta y un protocolo, o el seguimiento que puede ser telemonitoreo, no tienen que ser sincrónicos. Pero un detalle importante es que según esta resolución, solo la prescripción de medicamentos se puede hacer de manera sincrónica. Entonces, con teleexperticia o telemedicina interactiva. Y cada profesional es responsable por la prescripción que realice. Esto es muy importante, pero desde el punto de vista, y esto, aunque ya me di cuenta que esta diapositiva la quité, esto también tiene principios imperativos éticos, el consentimiento informado, los riesgos que significa prestar un servicio por intermedio de telemedicina, porque al no tener un examen físico, esto tiene muchos riesgos y esto hay que explicarlo, hacerlo explícito al paciente, pero también sin negar los beneficios que esto puede tener. Aunque esta no es una clase de telemedicina, ni más faltaba, también está orientado para explicar también qué ocurrió durante la pandemia. Hoy todavía este decreto que ustedes ven está vigente, el decreto 538. Y pues como nos llega la pandemia, pues, ¿qué es lo que ocurrió durante la pandemia? Pues que el decreto 538 pues, nos autorizó a que adecuáramos temporalmente lugares no destinados a la prestación de servicios fuera de las instalaciones. Entonces, cuando se colocan las carpas, esto fue lo que se autorizó. Adecuar un servicio que temporalmente no estaba habilitado para un servicio en particular, ampliar la capacidad instalada, prestar servicios en modalidades, una modalidad es la telemedicina o complejidades diferentes a las habilitadas y prestar servicios de salud no habilitados. Pero aquí un elemento importante, y esto yo digo que fue un elemento muy acertado, fue flexibilizar la habilitación de servicios de telesalud, en donde le decían, miren, implementen plataformas para que ustedes no dejen de desatender al resto de patologías que se están presentando. Porque claro, nos centramos de forma importante en el aislamiento, nos centramos en el fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo, pero el resto de perfil epidemiológico lo descuidamos. Y eso no quiere decir que de la noche a la mañana la hipertensión, los problemas de salud mental que se incrementaron, desaparecieron. Y por eso es que la telesalud se convirtió en una alternativa para poder llevar esos elementos, sobre todo en las zonas más vulnerables, en las poblaciones que estaban más afectadas, de manera flexible. Y la resolución establecía que con un sistema de audio y video, y siguiendo algunos principios básicos, era suficiente hacer procesos de telemedicina. Pero una pregunta interesante que ustedes van a decir, sí, es que estamos en Colombia y ese muestra nuestro subdesarrollo, estamos atrasados, esto no debe haber ocurrido. Pero ¿qué ocurre en el mundo? Porque esto es un elemento importante. Entonces, en el mundo, con esto pues ya voy acá finalizando, pues hay experiencias en telemedicina y teleeducación en salud en COVID-19. Por ejemplo, en distintos artículos, apenas inicia la pandemia, inmediatamente en el mundo se vio la telemedicina como una alternativa de bajo costo y de fácil acceso a la población, pero también se consideró como una herramienta adicional para que la primera línea de profesionales sanitarios, no me interpreten, pudiera evitar y protegerse ante la propagación del coronavirus. ¿Por qué? Porque si yo presto servicios de telemedicina, por ejemplo, podría reducir la saturación de los servicios de urgencias, ayudar a controlar casos leves y patologías crónicas que no requerían o que disminuyera ese contacto en los servicios hospitalarios. Y se podía prestar por teléfono o videoconferencia. Y en distintos países esto no fue la excepción. Por ejemplo, en Estados Unidos, Japón y en Europa se empezaron a dar cuenta que no tenían elementos de telemedicina, que tenían que empezar a interactuar. En China, que no estaba muy establecido, empezaron a implementar la tecnología 5G, la cual hasta ahora nosotros estamos empezando a implementar, para articularse con el sector privado, con el Hospital Occidental de
China para empezar a prestar servicios. En Singapur, que era un sistema de seguimiento satelital. En Corea del Sur, que normativamente consideró que la telemedicina no se debía presentar, tuvo que flexibilizar con el hospital universitario de Seúl, que fue el que lideró en todo el país, todo el proceso para empezar a introducirla, porque si no, pues la población quedaba descubierta. Y en España, sistemas públicos como privados empezaron a verlo de forma transversal, incluyendo algo que se llama la formulación electrónica, que en eso nosotros estamos muy rezagados. En India se empezaron a ver al comienzo de la pandemia iniciativas de telemedicina para el manejo general, para diagnóstico y tratamiento, de telepsiquiatría en Estados Unidos, rehabilitación cardiopulmonar, en España para soporte domiciliario, y en Brasil, por ejemplo, que es un país que en esto nos gana bastante, se reguló y se cambió la normativa, que inclusive se va a mantener después de la pandemia. Pero otro detalle importante es que, por ejemplo, esto nosotros, aunque lo hicimos de una manera un poco casera, si se puede decir, vale la proporción, no lo digo por ustedes, lo digo por muchos médicos que estaban en zonas alejadas, que tenían que hacer consultas por WhatsApp, porque no había otras condiciones, o simplemente llamada, porque era lo que se tenía. Y esto pues vale la pena decirlo al casero, es que esto también implica una inversión. En Australia, 68 millones de dólares para consultas gratuitas. Para poder avanzar, creo que alguien tiene el micrófono abierto, mentiras. 454 en el caso de Australia para mejorar el tratamiento, en Reino Unido, en consultas en zonas remotas, y en Estados Unidos, 200 millones de dólares para telesalud. Pero otro detalle interesante es que en Estados Unidos se flexibilizó la consulta por Skype o por FaceTime. Claro, Skype, hoy por hoy ya nadie habla de Skype, pero en ese momento era lo que estaba, o FaceTime, que era lo que se podía. Entonces, cuestionar ese proceso, lo que ocurrió en Colombia, es también desconocer qué fue lo que pasó en el mundo. O sea, se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora, personas inescrupulosas aquí en Colombia, desconociendo la normativa, les decían a los hospitales que si no estaban habilitados no podían prestar el servicio, o que si no los contrataban a ellos como proveedores no lo podían hacer. La normativa nunca expresó eso. Entonces también para algunos sectores terminó convirtiéndose en un negocio, y eso estuvo mal. No, y hoy todavía está mal porque esto se permite. En el caso de la formación de talento humano, empezaron a emerger plataformas que antes no existían, y eso también nos cambia el mecanismo educativo, y por eso lo menciono, porque entonces ya las clases tuvimos que adaptarnos, y de pronto a ustedes les ocurrió que utilizamos Google Classroom, Moodle, Teams, por ejemplo nosotros utilizamos Teams, Webs, Meet, Zoom, que es lo que estamos utilizando, Blackboard, Collaborate, incluso YouTube, un directo por YouTube o por Facebook. Antes pensábamos que eso era impensable, que eso no se podía. Y infortunadamente el exceso de plataformas empezó a traer que ahora hacían seminario para todo. O sea, a diario, no les voy a mentir, en el 2020 yo veía que a las 6, a las 7, a las 8, que el directo, el seminario, también pues, terminó pues impactando negativamente en lo que era la educación virtual. Sin embargo, también dentro de esta dinámica se vio como una oportunidad para aprender y para abrirnos en lo que es este panorama, y empezaron a emerger recursos educativos abiertos para formar a los profesionales, cursos de autoaprendizaje, cursos masivos abiertos en línea. MOOC significa curso masivo abierto en línea, significa Massive Open Online Course, infografías, todos esos empiezan a emerger una serie de recursos que nos permiten diversificar las posibilidades de aprendizaje. Y, por ejemplo, apenas ocurre la pandemia, estamos hablando de que en abril, mayo de 2020, estos eran los cursos que se tenían para formar en COVID-19, porque también había mucho desconocimiento. Entonces, Coursera, 6 cursos en inglés para el público en general. edX, 3 en inglés, 2 en español. Formación Alcalá, MOOC, y también la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, un curso en inglés, portugués y francés, 5 cursos en diferentes idiomas para profesionales y para personal, cursos de 2 a 50 horas estaban disponibles, e incluso más reciente lo que es Masterclass, que implica una recomendación de un experto para poder avanzar. Entonces terminamos evolucionando a procesos que antes no existían, y es muy importante ver cómo el COVID,
guardando la proporción, termina convirtiéndose en una oportunidad para ver, pero también hay que entender que hay que entender elementos pedagógicos para hacerlo bien, no intoxicar, no pretender que lo que yo hago presencialmente lo tengo que hacer virtual. Y en esto hago una aclaración grande. Por ejemplo, en mi caso particular, que tengo que dictar clase de maestría 3 veces a la semana por mes, de 8 a 5, yo no puedo pretender dar 8 horas al día de manera remota, es antipedagógico, pero muchos lo hicieron, no lo estoy juzgando, yo tengo que buscar estrategias, juegos, hacer gamificación, tener espacios de descanso abiertos, pausas activas, buscar algunos mecanismos, porque si no la saturación termina siendo grande y eso hay que entenderlo. Exceso de información no termina generando aprendizaje. O vayan a un congreso 3 días seguidos de manera virtual y les puedo asegurar que a las 10 de la mañana van a estar dormidos con el computador ahí en la cama al lado, porque digamos que eso es esperable, pero también una clase presencial de 8 horas también, escúchenme, si no hay estrategias pedagógicas y es solo magistral, donde el profesor le está dando a los participantes, también es antipedagógico. En Colombia, en cuanto al campus virtual de salud pública, 15 cursos de autoaprendizaje para el COVID, 100.000 personas. Esto nos permitió, en el caso de Colombia, ser el tercer país de la región. Todos estos cursos son gratuitos y muchas veces no los conocemos. Dentro de ese orden de ideas, y ya para finalizar, ya pensé que estaba en la última diapositiva que estaba mencionando, esto es lo que es el panorama y por eso entender lo que es la telesalud, entender las diferentes variantes, incluso ya no teníamos estudiantes, algunos de nosotros durante la primera etapa de la pandemia, generó que la virtualidad y las herramientas empezaran a emerger para poder avanzar. Pero no todas se adaptaron de la mejor manera, pero viéndolo desde el ámbito favorable, nos permitió quitar el miedo y particularmente optimizar una serie de herramientas. Sin embargo, y es una conclusión importante, se espera que cuando ya volvamos completamente a la presencialidad, no sigamos replicando esos modelos pedagógicos que ya están revaluados, sino diversifiquemos, implementemos, cambiemos, utilicemos lo mejor de la pandemia en cuanto a la virtualidad para poder avanzar y no, bueno, quiero hacer una conclusión, pero es que esa es la conclusión de la última sesión, podamos seguir avanzando. Entonces, de esa manera, ya con esto finalizamos. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, el de hoy era conceptual, hicimos una reflexión interesante con el tema del vuelo, con el tema de lo que es la sesión, y ya en la siguiente sesión avanzaremos con la temática de introducción a la educación virtual y en salud, con los diferentes temas que están ahí contemplados en la lista de chequeo. ¿Tendrían alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? Dayan, van a tener la grabación de esta sesión, espero tenerla mañana, va a estar en un canal disponible en mi canal de YouTube, no es por hacer publicidad, pero pues creo que eso les da 5 puntos y me siguen, no mentiras, para quien quiera. Entonces va a quedar disponible, va a quedar grabado y ustedes la pueden revisar. El PPT no, porque digamos que yo les voy a mostrar en la última sesión cómo utilizar diapositivas, pero esta no pensaba en subirla, después de pronto la subo en un portal, un repositorio para que la puedan bajar. Entonces, pues nada, les agradezco de verdad el tiempo, no veo manos levantadas y ya siendo las 6:20, donde demoramos 1 hora y cuarto, ustedes han sido muy amables, se ha cumplido a cabalidad con el objetivo y el propósito de esta primera sesión, que es el lanzamiento y empezar esa introducción inicial y ojalá puedan ingresar hoy y si no, desde mañana nos estaremos viendo o leyendo la plataforma. Entonces, pues muchísimas gracias y voy a dejar de grabar la sesión y de compartir pantalla.